Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video informativo, donde exploraremos a fondo las principales funciones del Estado y el origen de la división moderna de poderes. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se organiza el Estado para cumplir con sus funciones y cómo surgió el Parlamento tal y como lo conocemos hoy? ¿No? Bueno, acompáñanos para descubrirlo. Comencemos entendiendo su naturaleza y la justificación del Estado. El Estado es una entidad jurídica y política con poder soberano. Su existencia no es estática, está justificada por su objetivo de buscar el bien común y satisfacer los intereses colectivos y permanentes de la comunidad. En otras palabras, el Estado debe trabajar para el beneficio de todos los ciudadanos. Las funciones del Estado son las diversas actividades que realiza como manifestación de su poder. En lugar de hablar de poderes estatales, nos enfocamos en las actividades específicas que el Estado lleva a cabo. Este enfoque nos permite entender mejor cómo opera el Estado en la práctica. Tradicionalmente, las funciones del Estado se dividen en tres fundamentales: la función legislativa, la función administrativa o ejecutiva y la función jurisdiccional o judicial. Estas actividades corresponden a la creación de normas jurídicas, la gestión de intereses públicos y la aplicación de las leyes a casos concretos respectivamente. En épocas contemporáneas se han identificado otras funciones del Estado, tales como la constituyente, electoral y fiscalizadora. Aunque estas funciones no siempre se reconocen de manera independiente, tienen una importancia significativa en el funcionamiento del Estado moderno. Existen tres criterios principales para determinar las funciones del Estado: el criterio orgánico, que define la función según el órgano que realiza; el criterio formal, que se basa en la manera de actuación del Estado a través de sus órganos; y el criterio material, que se considera la naturaleza del acto sin tener en cuenta el órgano que lo produce. La teoría de la separación de funciones, con antecedentes en la antigua Grecia y desarrolladas por pensadores como Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Maquiavelo, Locke y especialmente Montesquieu, busca evitar la concentración de poder en un solo órgano del Estado. Esta teoría asegura la libertad y seguridad de los ciudadanos, dividiendo el poder entre diferentes órganos. En el Estado moderno, la función legislativa, generalmente realizada por el Parlamento o Congreso, consiste en crear, modificar o extinguir normas jurídicas. El Parlamento en el órgano colegiado y electivo, encargado principalmente de la función legislativa y el control político del gobierno y la administración. Para entender el origen del Parlamento moderno, debemos remontarnos a las antiguas asambleas populares de Grecia y los comicios romanos. Durante la Edad Media, los parlamentos en ciudades francesas como París actuaban como tribunales de justicia que como legislaturas. Origen del Parlamento moderno. Este se centra en Inglaterra, donde evolucionó más rápidamente tras la invasión de Guillermo el Conquistador en 1066. La Asamblea de Sabios se transformó en la Curia Regis, con funciones principalmente judiciales. Esta asamblea evolucionó para incluir a altos varones y prelados, consultando al rey sobre asuntos importantes, especialmente para la aprobación de impuestos. Es un sistema democrático liberal. El Parlamento tiene varios poderes claves, como establecer el marco de acción del Poder Ejecutivo mediante la legislación, también supervisar al gobierno mediante citaciones y debates, impulsar la acción gubernamental mediante debates y la presentación de proyectos de ley, participar en la elección o ratificación de cargos clave como ministros y magistrados, y en algunos países también reformar la Constitución actuando como constituyente en la modificación de la ley fundamental del Estado. La función administrativa o ejecutiva consiste en la gestión de intereses públicos asignados a la administración pública. El Ejecutivo actúa principalmente a través de decretos y resoluciones, formulando y dirigiendo políticas, además de su ejecución. La rama ejecutiva está encabezada por el jefe de Estado y puede incluir ministros y otros funcionarios importantes que administran dependencias especializadas. La función jurisdiccional aplica las normas jurídicas a casos concretos mediante sentencias. Se distingue por la existencia de una norma, un comportamiento a evaluar, una controversia, un fallo. La imparcialidad del juez es absoluta, incluso cuando el Estado es una de las partes del proceso judicial. El Ejecutivo ejerce su autoridad principalmente mediante decretos y resoluciones. Los decretos son disposiciones emitidas por el gobierno en concordancia de la Constitución y la ley.
se dividen en varias categorías: decretos ordinarios, que se emiten en el ejercicio de facultades normales; decretos de la fuerza de la ley, que se emiten con autorización constitucional o parlamentos para situaciones excepcionales; y decretos especiales utilizados para regular contratos, préstamos y venta de bienes; y decretos reglamentarios de naturaleza administrativa, que se emiten en virtud de la potestad reglamentaria conferida por la ley. En cuanto a la elección del presidente, puede llevarse a cabo mediante 4 mecanismos diferentes. En primer lugar, la elección popular directa permite que los ciudadanos voten directamente por el candidato presidencial. En segundo lugar, la elección popular indirecta implica que los ciudadanos eligen al representante que luego votarán por presidente. El tercer lugar es la elección de parlamento, que implica que las cámaras legislativas sean las responsables de elegir el presidente. Por último, la elección por un colegio electoral restringido implica que un grupo específico de ciudadanos designe al presidente. En conclusión, el Estado moderno se estructura en torno a diversas funciones que aseguran su adecuado funcionamiento y protegen los derechos de los ciudadanos. El Parlamento como órgano legislativo clave y el Ejecutivo encargado de la administración y dirección política son pilares fundamentales en este sistema, junto con la función jurisdiccional, que garantiza la imparcialidad en la aplicación de las leyes. Adicionalmente, la función del gobierno o dirección política orienta y coordina las actividades estatales. La función electoral abarca el sufragio y el registro civil, y la función de vigilancia y control, ejecutada por entidades como las Contralorías Generales y las Defensorías del Pueblo. Se enfoca en garantizar la legalidad, legitimidad y correcta ejecución de presupuestos estatales, promoviendo los derechos humanos y la integridad en el desempeño o funcionarios públicos. Basándonos en todo lo expuesto anteriormente, ahora nos adentraremos en una serie de entrevistas donde se analizará la siguiente interrogante: ¿Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia, respeta o no la división de poderes y por qué? Bueno, si Petro no respeta la división de poderes, digamos que toca mirarlo desde diferentes perspectivas, más que todo desde el marco normativo. Podemos decir que no ha incurrido todavía en entrometerse frente a alguna división de este poder. ¿Qué pasa? Que en su discurso sí que plantea un escenario en donde pueda llegar a entrometerse o tener incidencia en alguno de estos campos o en este tipo de división de poderes. Sin embargo, desde el marco normativo aún que no se ve alguna de esas faltas, porque que todavía se mantienen los límites de su poder frente al poder judicial, el normativo. Entonces, por ahora sí se puede ver que respeta la división de poderes. Sin embargo, es a partir de su discurso, de su narrativa, en donde podría entrometerse. Y eso es a lo que me refiero. Que desde lo narrativo uno podría pensar que sí podría incurrir en una intromisión, pero desde lo normativo y desde la ejecución de lo que él está realizando, que no se ha visto que esté respetando un poco la división de poder. Repito, es más desde el discurso, desde el planteamiento de sus ideas, que uno podría pensarlo, pero a nivel del marco normativo aún. En todo caso, lo que está haciendo Gustavo Petro es saltándose la separación de poderes, violando las competencias y el alcance del mandato de las otras ramas del poder público, y la respuesta contundentemente es no. Tan no es así que no ha podido implementar con total eficacia su plan de gobierno y lo que está contenido en el plan de desarrollo, sino apenas transcurriendo a través de los cauces que institucionalmente ya están dispuestos para eso. Por ejemplo, las reformas no han sido impuestas con decretos, por ejemplo, no han sido impuestas a través de otros instrumentos, sino que se han llevado al Congreso. Y el Congreso es tan independiente del Ejecutivo en este caso que, haciendo uso de sus facultades, ha archivado, ha
dilatado, ha imposibilitado que ciertas de estas reformas sean aprobadas en la perspectiva que lo ha planteado el presidente. El presidente plantea entonces, bueno, no me están aprobando las reformas, creo que es necesario entonces que pensemos cuál es el diseño constitucional que debe tener el país para garantizar que esta idea de Estado social de derecho, que tiene que ver con la eficacia en el cumplimiento y satisfacción y gozo efectivo de los derechos, pues sea una realidad. Entonces la gente dice, no, él lo que está haciendo es patear el tablero para reformular el diseño constitucional y entonces que se haga su voluntad. Y eso tampoco es del todo exacto. Una figura que es perfectamente legal y constitucional en nuestro Estado es la participación ciudadana. Y lo que propone el presidente cuando plantea esa reformulación de escenarios institucionales, pues es apelar a los ejercicios de la participación ciudadana para redefinir o para darle nuevos alcances que busquen realizar esta idea del Estado social de derecho, y es que los derechos no nos sirven simplemente porque estén escritos, sino que materializarse. Entonces, claro, esa propuesta de la constituyente uno la podría, o de las constituyentes, porque además serían temáticas, según comprendo, no es redactar una nueva constitución, sino reformular algunos canales institucionales para que se pueda avanzar en la garantía y en la materialización de ciertos derechos, no todos incluso. Entonces la propuesta, entiendo, tiene que ver más, o se puede evaluar más, como conveniente o inconveniente. Ya uno verá si políticamente considera que es el momento y hay la posibilidad, y si vale la pena abrir esas posibilidades de reformulación institucional. Pero eso es ya una evaluación que uno podría hacer de si conviene o no conviene, de si vale la pena o no, de si es estratégico o no, ¿ya? Pero jurídicamente, en estricto sentido, en mi concepto, no representa una ruptura del orden institucional ni la división de poderes. Al contrario, lo que hace es cumplir también otro mandato de la Constitución que nos dice que la soberanía reside en el pueblo. Por lo tanto, el pueblo debiera estar mucho más en capacidad de decidir si ciertos asuntos de la órbita de lo público se desarrollan de una u otra manera. Por esa razón, entonces, cuando el presidente dice, pues entonces que el pueblo decida, pues habilita ciertos mecanismos para que haya participación y se construyan pues esos diseños institucionales. Hasta el momento eso no es sino apenas una propuesta, ¿sí? Eso es algo que está incluso en el marco todavía del debate público, de si sí, de si no, y por eso digo, uno puede calificarla como conveniente o inconveniente, pero en estricto rigor no podría calificarla como ilegal ni inconstitucional. Ahora bien, quiero referirme, por ejemplo, a lo que sucede con el Congreso y con las Cortes. Pues el Congreso, como lo decía yo hace un rato, le ha puesto frenos a las iniciativas de reforma, de cambio social, en materia de salud y otras. Y las Cortes han tomado decisiones, por ejemplo, para declarar inexequibles algunos decretos, por ejemplo, asociados a la emergencia económica en La Guajira. Hasta donde sabemos, frente a lo que ha dispuesto el Congreso y frente a lo que ha dispuesto las Cortes, el presidente ha acatado las decisiones. En otras épocas de la historia, quizá ahora nos parece que eso pertenece pues como a otras épocas que digamos no comprendemos siquiera porque son distantes, pero en otras épocas, si a los presidentes no les aprobaban sus reformas y tal, mandaban a cerrar el Congreso, mandaban al ejército, sacaban a todos los congresistas y no volvían a sesionar hasta dentro de 2 años, y mientras tanto el presidente iba creando leyes a través de decretos que firmaba él de su puño y letra. Hasta hace 30, 40 años en Colombia la figura más recurrente para gobernar era el estado de excepción, ¿sí? Es decir, suspender los derechos y las garantías civiles y ciudadanas para que el presidente autónomamente y aisladamente
recuperara, o dentro de lo que él considerara recuperara, restableciera el orden público, garantizar la paz, no sé qué, aunque eso implicara, por ejemplo, desplegar, como en las épocas más radicales de las dictaduras, desplegar a la fuerza pública en la calle, no permitir que la gente salga, que no se reúna, violar estructuralmente derechos sobre la base del estado de excepción. Eso, pues, no ha pasado en el contexto actual, no sucede en el contexto actual. Y no solo no sucede, sino que actualmente, pues, ciertos sectores que se oponen a la perspectiva del presidente se escandalizan porque él establece cuestionamientos y él dice, oiga, pero no están pasando cosas, necesitamos que pasen cosas, que sucedan, que se muevan las reformas, que los jueces actúen para garantizar la verdad en los procesos asociados al conflicto armado, a la violencia. Pero es muy distinto que un presidente en unas alocuciones o incluso en el Twitter se exprese críticamente en el marco del debate. Eso es muy distinto a que cierre las cortes, cierre el Congreso, despliegue el ejército, empiece a detener gente, mande a sus opositores a la cárcel. O sea, es completamente desproporcionada esa crítica que hacen diciendo que él está rompiendo el orden institucional. Ya uno podrá, vuelvo y juega, uno podrá calificar como conveniente o inconveniente si lo hace por Twitter o lo hacen a través de las alocuciones presidenciales, etcétera. Pero no es ilegal, no es inconstitucional y no está vulnerando las libertades de ningún ciudadano al expresarse en el contexto de una democracia que a lo que nos invita continuamente es a construir consensos y construir capacidades de comprensión colectiva sobre la gestión de los asuntos públicos. Espero que esto contribuya a tener criterios de entendimiento frente a la situación que actualmente se presenta en nuestro país. Como conclusión final acerca de nuestro video informativo sobre la división de poderes, tratamos de explicar de manera clara y precisa las funciones del Estado y la evolución histórica de la división de poderes, resaltando su importancia para garantizar un funcionamiento equilibrado y la protección de los derechos de los ciudadanos. El Estado moderno se estructura mediante la división de funciones legislativa, ejecutiva y judicial, cada una con roles específicos para asegurar el bien común y evitar la concentración de poder. En cuanto a las entrevistas realizadas a los docentes, podemos concluir que estas ofrecen dos perspectivas sobre si el presidente Gustavo Petro está respetando o no la división de poderes en Colombia. Principalmente tenemos al primer entrevistado que señala que desde su punto de vista normativo Petro no ha cometido faltas contra la división de poderes. Sin embargo, en sus discursos sí se puede observar posibles infracciones en esta división. Petro opera dentro del marco constitucional y democrático del país sin romper formalmente la separación de poderes. En la segunda entrevista se destacan varios puntos importantes para argumentar su perspectiva acerca de la pregunta realizada en la entrevista. Como principal argumento tenemos como las acciones de Petro, en este caso serían las propuestas, están alineadas con la Constitución del 1991 y han sido debatidas y aprobadas en el Congreso respetando los procedimientos institucionales y no se ha utilizado decretos ni medidas unilaterales. El segundo argumento es la resistencia del Congreso y las Cortes. Estos órganos han mostrado independencia al modificar o frenar algunas propuestas de Petro y él ha acatado sus decisiones. Como tercer argumento tenemos la participación ciudadana. Petro ha promovido mecanismos de participación ciudadana legales y constitucionales para reformular aspectos institucionales. Como último punto, las críticas a Petro por su expresión en redes sociales o alocaciones se consideran exageradas, ya que no implican acciones ilegales ni constitucionales. En conclusión, las acciones de Petro se mantienen dentro del marco legal y democrático, aunque sus propuestas puedan ser vistas como polémicas. No representan una ruptura del orden institucional ni de la división de poderes en Colombia.